Hola, mi nombre es Gilma Mendoza, pertenezco al grupo de G98 de Data Science y voy a dar inicio a la realización de la prueba final del módulo que lleva por nombre SQL. Antes de desarrollar nuestro desafío o nuestra prueba, lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Para eso vamos a pinchar en la opción de Create Database. Vamos a colocar nuestra base de datos que se va a llamar Desafío Prueba Gilma Mendoza OCT. Pinchamos en el botón Save y ya tenemos creada nuestra base de datos. Una vez creada nuestra base de datos, vamos a abrir la ventana que se llama Query Tool. En ella vamos a colocar nuestras sentencias o query para poder desarrollar esta prueba. Voy a crear ahora la estructura para poder desarrollar paso a paso nuestra prueba y vamos a desarrollarlo del punto 1 al punto 10. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros modelos y para ello ya yo tengo los scripts de las tablas que vamos a utilizar. Para la primera pregunta, la primera tabla que tenemos es la tabla películas. Ya todas las tablas tienen el tipo de dato asignado correctamente y además tiene su primary key también asociado. También vamos a crear la tabla intermedia que se va a llamar película tab. Entonces vamos a seleccionar nuestros scripts, lo ejecutamos y vamos a ir creando paso a paso todas nuestras tablas. En este caso vamos a tener 3 tablas. Vamos a tener una tabla intermedia. Obviamente, como esta tiene películas y tabs, tiene una relación de n a n mucho, no se pueden implementar directamente. Para ello se requiere crear una tercera tabla intermedia que sería la de película. Como segundo punto vamos a insertar 5 películas y 5 tabs. Ya tenemos aquí nuestros scripts ya predefinidos. Para la primera tabla de películas tenemos 5 películas ya con su año asignado, nombre y año. Ya tengo por acá 5 el script para insertar en la tabla tabs, que sería como el primero que tenemos acción, drama, comedia, suspenso, ciencia ficción. Lo seleccionamos y lo creamos. Y ahora vamos a crear en la tabla película tabs lo que nos dice la segunda parte de la pregunta 2. La primera película debe contener 3 tabs asociados y la otra parte sería la segunda película debe contener 2 tabs asociados. Entonces aquí ya tenemos nuestro insert, película tabs. Tenemos la película 1 con 3 tabs asociados. El segundo campo es del tab y el primero es la película. Y la película 2 con 2 tabs asociados. Seleccionamos nuestro script e insertamos. Vamos a hacer un chequeo rápido de la creación de los inserts de cada tabla. Aquí tenemos la tabla películas, debería tener 5 películas, nombre y año, y con el ID tenemos los 5 tabs del 1 al 5 y aquí ya tenemos la inserción de la película 1 con 3 tabs y la película 2 con 2 tabs. El tercer requerimiento dice que vamos a contar la cantidad de tabs que tiene cada película y si una película no tiene tabs debe mostrar el valor 0. Entonces con esta query aquí nos está mostrando que el ID, que sería el ID de la película 1, tiene 3 tabs asociados, la película 2 tiene 2 tabs asociados y la película 3, 4 y 5 tiene valor 0, o sea que no tiene tabs asociados. Ahora vamos a trabajar con la segunda parte del modelo y tiene que ver con lo siguiente. Vamos a crear la tabla de preguntas, usuarios y respuestas y vamos a desarrollar la segunda parte de esta prueba. Okay. Aquí vamos a proceder a crear 3 tablas, como les mencioné, que sería la tabla usuario, que ya la tenemos precreada. Vamos a colocarla por acá. Vamos a colocar las 3 tablas. La tabla usuarios también tiene ya su tipo de dato asignado, su primary key. Esta tabla va a tener 2 campos, 3, el ID tipo integer, el nombre, la edad y la primary key sería el ID. Seleccionamos nuestro script, lo ejecutamos y ahí creamos nuestra tabla. La segunda tabla va a ser la tabla preguntas, tiene 3 campos, el ID tipo integer, la pregunta un varchar de 255 y la respuesta correcta un varchar. El primary key sería el campo ID. La seleccionamos y la creamos. También vamos a tener la tabla de las respuestas, que va a tener un campo ID tipo integer, la respuesta un varchar de 255 y aquí vamos a tener 2 campos muy importantes porque estas van a tener una referencia con clave foránea con la tabla usuarios por el campo ID y la tabla preguntas por el campo ID. ¿Okay? Seleccionamos nuestra tabla y la creamos.
Ahora pasamos al requerimiento número 5, donde vamos a crear 5 usuarios. Aquí yo tengo ya el script precargado, ¿ok? El usuario va a tener un ID, el nombre y la edad, y vamos también a crear las 5 preguntas que ya las tengo aquí ya predefinidas. ¿Okay? Primero vamos a seleccionar nuestro script, lo ejecutamos, aquí ya nos insertó los 5 usuarios, y segundo vamos a tener nuestras preguntas. Ahora vamos a revisar que esta creación de estos registros en la tabla usuarios se haya hecho correctamente del 1 al 5 con toda la información, nombre y edad, y la tabla de preguntas también debería tener las 5 preguntas con su respuesta correcta. Ahora, la pregunta 5 tiene como 3 preguntas más, que sería la A, la B y la C, y esta la vamos a desarrollar de esta forma. Ahora nos están pidiendo que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces vamos a tener este script que no es más que una inserción. Vamos a insertar en la tabla de respuesta lo siguiente. Entonces tenemos la primera pregunta, que sería la pregunta ID, va a tener el valor de la pregunta, sería primera pregunta debe estar respondida 2 veces. Entonces sería la primera pregunta, pregunta 1, respondida 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta, que sería la pregunta 2, debe estar contestada una sola vez. Y la pregunta 3 debe estar respondida incorrecta. Entonces sería la pregunta, las otras 3 preguntas, la 3, 4, 5. Aquí le asociamos una respuesta incorrecta porque ya sabemos que, por ejemplo, para la pregunta 3, que sería ¿cuál es el animal conocido como el rey? No es el león, no es el tigre. Aquí, cuando llegó el hombre a la luna en el año 69, aquí le pusimos en 1980. Y ¿cuál es el océano más grande del mundo? Sería Océano Pacífico, y le pusimos Océano Atlántico. Vamos a proceder a insertar esto, respondiendo esas 3 preguntas A, B, C. Hacemos una rápida verificación de lo que insertamos en la tabla. Ejecutamos nuestro script y aquí ya tenemos lo que ya acabamos de revisar. Ahora vamos a pasar a la pregunta 6. Vamos a contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Vamos a seleccionar nuestro script, que ya lo tenemos predefinido. Seleccionamos nuestro script, ejecutamos. Y por ejemplo aquí tenemos que Carlos Pérez tiene una respuesta correcta, Juan Rodríguez una respuesta correcta y María López una respuesta correcta, porque nos están pidiendo respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Aquí lo hacemos directamente con la tabla respuesta, obviamente manteniendo las relaciones con el usuario para obtener el nombre, y hacemos un conteo de las respuestas correctas. Ahora vamos a la requerimiento 7, que sería por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Vamos a seleccionar y vemos la respuesta. Entonces aquí podemos ver que la pregunta 1, ¿cuál es la capital de España? 2 usuarios respondieron correctamente. ¿Y cuántos continentes hay en el mundo? Sería un solo usuario respondió correctamente. Y hacemos un conteo por usuarios correctos, obviamente teniendo relación entre respuestas y preguntas para poder tener este conteo en cuanto a los usuarios. En cuanto a la pregunta 8, vamos a implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Entonces, aquí vamos a probar después la implementación borrando el primer usuario. Entonces, para ello vamos a hacer un alter table, a ejecutar esta sentencia. El alter table en la tabla respuesta, lo ejecutamos. Aquí ya se ejecutó, retornó exitoso. ¿Ok? Ahora vamos a corroborar lo siguiente. Esto nos va a asegurar que cuando un usuario sea eliminado, borre el primer usuario. O sea, aquí lo que vamos a hacer, la prueba de este alter table, es que cuando eliminemos el primer usuario, que sería el usuario 1, lo pueda eliminar correctamente. Seleccionamos nuestro script y aquí lo que nos indica que sí borró el primer usuario como Carlos Pérez. Vamos a revisar y vamos a comprobar que nuestro alter table funcionó correctamente. Vamos a hacer una consulta a la tabla usuario y vamos a ver que ya no tenemos el usuario número 1, que fue el que eliminamos. Y entonces sí pudimos hacer un borrado en cascada. Esto lo comprobamos. Ahora pasamos al requerimiento 9, donde vamos a crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos.
Aquí también vamos a ocupar el alter table, la tabla usuarios, y aquí vamos a añadir un constraint que lo vamos a llamar check edad, y donde estamos aplicando la restricción solo para mayores de 18 años. Aquí ejecutamos nuestro alter table. Vamos a comprobar que este alter table, esta restricción se haya creado bien. Vamos a insertar dos usuarios, uno que tiene la edad de Amanda Hill 17 años y otra Rosa Beltrán 21. Cuando nosotros ejecutamos esto, de una vez debería aparecer la violación de la restricción para la edad. Entonces dice, el nuevo registro para la relación usuario viola la restricción de check edad. Okay, entonces aquí no nos va a dejar crear. Pero si le ponemos aquí 18 y volvemos a insertar, aquí nos dice que insertó dos registros. Y bueno, vamos a poder corroborar esta información en vez de tener... bueno, de hecho que ya el usuario eliminado ya no está, el 1, pero sí tenemos a Amanda Gil con 18 y Rosa Beltrán. Esto quiere decir que la restricción funcionó correctamente. Ahora finalmente vamos con el requerimiento 10, vamos a alterar la tabla existente de usuarios agregando un campo email. Entonces vamos a ejecutar el siguiente script, una alter table a la tabla usuario, vamos a añadir la columna email, es un varchar de 255, aquí ya lo creamos. Hacemos una verificación de que se haya creado el campo email, aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer una actualización de uno de los usuarios y le vamos a colocar al usuario 2 el email. Entonces aquí ya nos hizo la actualización, lo revisamos y ya nos damos cuenta que el usuario número 2 ya tiene un email asociado que se llama Carlos Pérez. Aquí lo que nos falta también es agregar la restricción para que sea el email único. ¿Ok? Entonces vamos a agregar la restricción de unique al campo email con alter table. Aquí ya lo creamos. Y para nosotros comprobar que esta restricción está operando correctamente, lo que vamos a hacer es agregarle a otro usuario, por ejemplo, puede ser el usuario con el ID 3, el mismo Carlos Pérez, que ya es un email que existe. Vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Y aquí también nos dice que se está violando la restricción de unicidad para el campo email. Y ya con esto terminamos con nuestra prueba final. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.